¿Qué hace un oficial de policía cuando la evidencia presentada no es humana? En la academia los entrenan para dispararle a delincuentes, no a seres intangibles. Hoy, en Frecuencia Fantasma, te traigo expedientes que nunca llegaron al reporte oficial. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué algunos oficiales prefieren renunciar antes de volver a patrullar solos. Verás la prueba real de lo que acecha en las carreteras a veces te puede dejar cicatrices. Prepárate, porque después de hoy, cada vez que veas un oficial patrullando, te preguntarás si realmente estás solo o no. El Manto. Era medianoche cuando salimos del corregimiento Las Piedras. Habíamos terminado el recorrido por Bayamo y la carretera estaba completamente sola. Entonces el carro se apagó, no tiliteó, no falló, simplemente dejó de funcionar. Las luces murieron al mismo tiempo que el motor. Y el silencio fue tan abrupto que lo primero que pensé es que estábamos en una emboscada. Pero de repente un relámpago iluminó el cielo y por un segundo iluminó la carretera. Llovía, o al menos eso parecía. Una cortina densa empezó a golpear el parabrisas. Aunque el carro no respondía, por alguna razón la radio emitía estática, encendiéndose y apagándose como si alguien o algo estuviera jugando con él. No pasa nada, dijo mi compañero. Lo empezamos a repetir varias veces para empezarnos a convencer de que realmente no estaba pasando nada. Empezamos a rezar, no sé por cuánto tiempo, pero en eso lo vimos. En medio de la carretera había un manto negro. No caminaba, no se movía con el viento, simplemente estaba flotando. Desenfundé mi arma por reflejo y grité: ¡Alto! ¡Policía! No respondió. Seguía ahí. Sentí el frío subir por la espalda. No era el miedo de un delincuente, eso lo conozco muy bien. Esto era distinto. Era ese miedo a lo desconocido. Era la certeza de que estábamos frente a algo que no encajaba bajo ninguna categoría. En ese momento la radio murió del todo. Abrimos las puertas y bajamos lentamente. Por ningún momento dejamos de apuntar a aquella silueta. Repetimos nuevamente: ¡Alto ahí! ¿Quién está ahí? Un trueno volvió a caer tan cerca que me hizo vibrar hasta los dientes. Y en ese destello volvió a verse. Pero esta vez no estaba igual. Escuché un silbido detrás de nosotros, algo agudo y largo. En ese momento el manto se detuvo, si es que realmente en algún momento esa cosa se movía. Giró y pudimos vislumbrar una cara extraña, o lo que parecía una cara. Tenía unos rojos amarillos que brillaban como luces. Esa luz ardía. No sé cuánto tiempo estuvimos paralizados. Segundos, minutos. El carro no se encendía, la radio no funcionaba y la lluvia nos estaba empapando. Lo curioso es que más tarde nos dirían que esa noche no llovió, estuvo despejado. Corrimos tan fuerte como pudimos. No recuerdo haber dado la orden, pero simplemente lo hicimos. Lo siguiente que recuerdo es que desperté en el hospital con una fiebre muy alta y toda mi ropa empapada. Mi compañero estaba en la camilla de al lado. Ninguno de nosotros ha querido hablar del tema, pero hay algo que todavía no olvido. Cuando cierro los ojos puedo ver esos dos puntos en la oscuridad aún observándome, y a veces en el silencio de la noche aún puedo escuchar ese silbido. Esta patrulla murió en medio de una lluvia que no existió. Pero lo que viene ahora es peor. ¿Qué harías si tu compañero se baja del auto a interrogar a alguien que tú no puedes ver? Y lo que es más aterrador, ¿qué pasa cuando esa persona invisible decide subirse al techo de la unidad? Prepárate para la siguiente historia. La revisión en Celeter. Pasó en 1990, poco después de graduarme de la Academia de Policías. Me asignaron a la División F y estaba en periodo de entrenamiento con mi instructor de campo. Nos tocó el turno nocturno y eran como las 4 de la mañana. A esa hora casi no entran llamadas, por lo que decidimos hacer rutinas en el carro de respuesta rápida. Cuando todo estaba tranquilo, a veces nos metíamos en zonas apartadas,
solo para estacionarnos un momento y tomar un poco de aire, además de descansar y estar disponibles en la radio por cualquier situación que pueda ocurrir. Esa madrugada estábamos entrando por el embalse de Celéter. Mi instructor conducía y yo iba en el asiento de copiloto actualizando el registro del turno. De pronto frenó en seco, sin decir nada se bajó del vehículo. Pensé que tal vez había visto a alguien merodeando un auto y se veía muy sospechoso. Era lo normal, debíamos hacer revisiones en zonas que estaban muy oscuras. Lo vi pararse frente a la patrulla, sacó su radio portátil y habló con la sala de operaciones para verificar al supuesto sujeto. Me quedé mirando fijamente, pero yo no veía a nadie. La zona estaba completamente vacía. No había peatones, no había ciclistas, no había nadie más. Solo mi instructor de pie, aparentemente hablando con alguien que yo no podía ver. Durante un par de minutos permaneció allá afuera, como si estuviera interactuando con una persona real. Incluso giraba levemente el cuerpo, como si estuviera hablando con alguien que se moviera frente a él. Después de un rato regresó al carro, cerró la puerta y me miró muy molesto. ¿Por qué no te bajaste a ayudar con la revisión? Me quedé frío. Le dije exactamente lo que había visto. Hermano, no había nadie ahí fuera, solo estabas tú. Parecía que estabas hablando solo. En cuanto terminé de hablar, sentimos un golpe seco caer sobre la patrulla. No fue el sonido de una rama, no fue algo que rebotara. Fue como si algo con peso hubiera aterrizado encima. Después de eso empezó el ruido. Un arrastre lento, agudo, como unas uñas largas raspando el metal. El sonido era tan fuerte que se sentía en los dientes. Los dos nos quedamos inmóviles por un segundo que te juro que se sintió eterno. Luego mi instructor pisó el acelerador de fondo. Salimos del embalse sin mirar atrás. No dijimos ni una sola palabra hasta que llegamos a una gasolinera bien iluminada en la carretera. Nos bajamos del carro y pudimos ver que en el techo tenía 5 rayones profundos, paralelos, como si alguien hubiera arrastrado algo con fuerza. Nos miramos a los ojos, pero no podíamos darle ninguna explicación lógica. Acordamos no decirle nada al sargento de transportes ni al resto del equipo. Sabíamos que nadie nos iba a creer. En el mejor de los casos, nos íbamos a convertir en el chiste del turno durante meses. Inventamos una historia que cayó una rama en el embalse y por eso se rayó el coche. Hasta el día de hoy, no sé lo que estaba revisando mi instructor. Pero sé que yo no vi absolutamente nada. Y sé que algo nos siguió hasta el techo del carro. Rayones de 5 garras en el metal. Una prueba física que nadie pudo explicar. Pero si el exterior es peligroso, las celdas de detención pueden ser una tumba. Vamos a entrar a la celda 4, donde el preso que estaba ahí juraría que había algo arriba de él, que no dejaba de parpadear. La celda 4. Son las 3:15 de la madrugada. En una delegación pequeña como esta, el silencio no es descanso, es presión. Esta noche estaba solo en custodia. No había ningún detenido, estaba solo, la pizarra estaba en blanco y las celdas estaban cerradas. Entonces escuché un grito, venía del fondo del pasillo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Díganle que deje de mirarme! No fue un eco, no fue el edificio crujiendo, fue una voz rota por un pánico real. Me levanté de golpe, pero nadie había ingresado esa noche, nadie. Caminé hacia las celdas, el ruido de mis botas retumbaba demasiado contra el concreto. El grito volvió, lo escuché clarito desde la celda 4. ¡Está en la esquina! ¡Arriba! ¡Me está mirando! Me detuve frente a la reja, encendí la linterna. La luz reveló el catre, las paredes húmedas, el suelo vacío. No había nadie. El grito cesó de inmediato. Revisé el candado, estaba cerrado, sin señales de manipulación. El silencio volvió al pasillo, pero este no era como el de antes. Se sentía expectante. Regresé a la oficina con mi pulso hasta arriba y no sé por qué abrí el archivo viejo de registros. Supongo que necesitaba distraerme o buscar alguna explicación de lo que estaba pasando. Busqué la fecha de hoy, 12 de octubre, y empecé a retroceder año tras año hasta que exactamente llegué a los 10 años atrás. Ahí estaba, 4:20 AM. Se confirma el deceso en la celda 4. Durante la madrugada
aseguró que el hombre de la esquina lo observaba desde el ángulo superior del techo. Últimas palabras registradas: ya no soporto que parpadee. Me quedé mirando esas líneas más tiempo del necesario. El edificio crujió, pero nada más. Me reí para quitarme los nervios. Me dije que solo era el turno nocturno. Estar a solas en la noche hace cosas raras en la cabeza. Que cuando uno sabe las cosas que pasan en el lugar, empieza a oír, escuchar cosas que su mente le juega. El libro. En ese momento, desde el pasillo, escuché algo. No fue un grito esta vez, fue un golpe seco, corto, metálico. Como si alguien hubiera dado un puñetazo a la reja de la celda 4. Fui hasta ahí con mi linterna y nuevamente la celda estaba vacía. Pero había algo distinto. En la esquina superior derecha, justo donde el detenido decía que lo estaban mirando, la pintura estaba descascarada. La humedad había formado una mancha oscura e irregular. Si la mirabas lo suficiente, parecía una silueta, un rostro alargado, dos sombras donde irían los ojos. Parpadeé varias veces, pero siguió siendo solo una mancha. Regresé a la oficina y me senté. Pensé en el hombre que pasó su última noche convencido de que algo lo estaba observando. Pensé en cómo se siente que ni siquiera puedas escapar de tu propia cabeza. Tal vez no había ningún hombre en la esquina. Tal vez lo único que había era culpa o miedo. O una mente que se quebraba en silencio mientras todos asumían que esa persona estaba exagerando. Apagué la luz del pasillo antes de terminar el turno. Desde mi escritorio todavía podía ver la celda 4 en la oscuridad. Y durante un segundo, solo un segundo muy breve, entendí lo que quiso decir con que no dejaba de parpadear. No porque hubiera algo ahí, sino porque cuando estás completamente solo, la oscuridad nunca aparta la mirada. A veces el horror no es una mancha en el techo, sino un acto de servicio. Imagínate caminar 1 kilómetro entero hablando con la víctima de un accidente, sin saber que su cuerpo todavía está atrapado entre los escombros. Esto es notificación de muerte en la carretera 17. Hubo una llamada que atendí hace años que todavía me inquieta. Era una notificación de muerte. Una mujer había fallecido en un accidente automovilístico a pocos kilómetros de su casa. En el reporte preliminar aparecía su nombre: Susan Harper, 54 años. También venía una descripción básica: mujer, caucásica, estatura media, cabello oscuro con algunas canas, nada fuera de lo común. Me asignaron para ir a notificar a los familiares en la dirección registrada. Llegué cerca de la 1 de la mañana. La propiedad estaba un poco retirada de la carretera y sin iluminación al exterior. Cuando estacioné la patrulla, vi una mujer parada justo en el portón. Estaba muy tranquila para la hora y el lugar que era. La escuché venir desde lejos, ella me dijo. Le pregunté si vivía ahí y ella me dijo que sí. No parecía alterada ni sorprendida por mi presencia. Pensé que tal vez ya se había enterado por otra vía. Le expliqué que necesitaba hablar con todas las personas que vivían en la casa. Ella sintió y me dijo que la casa está a algunos metros de la carretera, que tendríamos que caminar un poco. Caminamos juntos por el camino de grava. La oscuridad era casi total. Hablamos poco, aunque recuerdo muy bien que su voz era serena y pausada. Cuando llegamos al porche, subí primero los escalones. Me giré para decirle que entráramos, pero ella ya no estaba. Asumí que se había quedado unos pasos atrás. Alumbré con mi linterna y nada. En ese momento la puerta principal se abrió. Una mujer más joven apareció, muy preocupada. Me identifiqué y le pregunté si podía hablar con ella o con cualquier otro adulto que se encontrara dentro de la casa. Claro, solo estamos mi esposo y yo. Le dije que estaba esperando a la mujer que había acompañado desde el portón. Su expresión cambió. No hay nadie más aquí. Sentí un nudo en el estómago. Revisé el perímetro completo con la linterna. No había huellas visibles, ni vehículos adicionales, ni señales de que alguien hubiera corrido hacia el bosque. Nada. Entonces entré al interior y los hice sentarse. Les informé que Susan Harper había muerto en un accidente esa misma noche. La hija empezó a llorar desconsoladamente. Dijo que su madre se había mudado con ellos meses atrás, después de que su padre muriera, y que ella no estaba llevando muy bien la pérdida. Mientras ellos se consolaban, caminé por el pasillo e intentar no darles un poco de espacio. Fue entonces cuando vi la fotografía en la pared. Me detuve. Era ella, más joven, sí, pero era el mismo rostro, la misma mirada serena, el mismo tono de cabello, aunque sin las canas.
Es mi mamá, dijo la hija al notar que andaba viendo la foto. Esa foto es ya de hace algunos años. Sentí que el aire se volvía muy denso. En ese momento entendí algo que no había querido aceptar. La descripción coincidía, la edad coincidía, la casa coincidía. Y yo había caminado junto a ella minutos antes. No puedo explicarlo, pero creo que hablé con una mujer que acababa de morir. Yo creo que me estaba esperando para asegurarse de que su familia recibiera la noticia. Y hasta hoy es la única vez en mi carrera en la que no estoy completamente seguro de haber estado solo. Para cerrar, les traigo la historia que un abuelo guardó bajo llave por décadas. Es el relato que me hizo entender que la locura y lo paranormal a veces caminan de la mano. Especialmente cuando las huellas de sangre no están precisamente donde deberían de estar. Somos muchos. Mi abuelo fue policía y casi nunca habla de eso. Él es un hombre seco y estoico que responde únicamente con monosílabos y cambiando del tema cuando algo le duele demasiado. Pero esa noche estábamos solos en la sala y no sé cómo terminamos hablando de su tiempo de servicio. Le pregunté, ¿qué fue lo peor que viste? No asesinatos, algo que realmente te marcara. No lo dudó, un suicidio. La palabra cayó pesada. ¿Cuántos? Solo uno. Y en sus ojos pude notar algo que nunca antes había visto. No me pude aguantar y le pedí que me contara. Al principio se negó. Luego me hizo prometer que no le repetiría esto a nadie, ni siquiera a mi madre, ni a mi abuela. Eso fue lo que me hizo entender que esto que estaba a punto de contarme era muy distinto y estaba a otro nivel. Recibieron una llamada. Un vecino no respondía desde hace ya 2 semanas. La casa estaba en un barrio de médicos ricos. Mansiones enormes, jardines impecables. Cuando llegaron no hubo respuesta, así que entraron por la fuerza. La casa era demasiado lujosa, pero algo estaba mal. Todos los muebles estaban arrastrados frente a los armarios, como si fueran barricadas. Los espejos habían sido arrancados de las paredes. Algunos estaban cubiertos con cinta negra, otros simplemente estaban destrozados. No había señales de robo, no había señales de lucha, solo había un desorden dirigido. Subieron al segundo piso. Allí todo estaba peor. Vidrios por todas partes, restos de espejos cubriendo el suelo como hielo afilado, y cada habitación estaba destruida. Y en las paredes estaba grabado una y otra vez: somos muchos, yo muchos. Mi abuelo intentó convencerse de que esa persona padecía una enfermedad mental, que el dueño había tenido un brote psicótico, pero él no aparecía por ningún lado. Hasta que lo encontraron en el dormitorio principal. Había demasiada sangre. No salpicaduras, no manchas aisladas. El suelo estaba completamente teñido de rojo, como si alguien hubiera vaciado un balde de pintura por todo el cuarto. El rastro conducía hacia el baño. Lo siguieron y encontraron el hombre en la bañera, desnudo, inclinado hacia un lado, un brazo colgado, los dedos rozando el suelo. Ambos brazos estaban abiertos. La sangre lo cubría todo: las paredes, el lavamano, el azulejo. Y enfrente de ellos, escrito con los dedos ensangrentados en la pared: yo muchos. Pero lo peor no fueron los cortes, fue su cara. Ojos abiertos, una sonrisa amplia, tensa, como si estuvieran viendo algo detrás de los policías, como si estuviera acompañado. En esa parte de la historia mi abuelo se detuvo, le empezaron a temblar las manos. Dijo que nunca había visto una expresión así en un muerto, nunca, y él fue policía durante varios años, le tocó ver muchas personas fallecidas. Cuando llegaron los paramédicos, él bajó a la sala para despejarse. Movió una silla apartándola de un montón de muebles arrinconados y se sentó. Cerró los ojos un momento y respiró, intentando borrar la sonrisa del hombre en su mente. Cuando volvió a abrirlos, levantó la vista por pura inercia y entonces lo vio. Huellas, decenas, marcas de manos y pies que cubrían todo el techo, todas hechas con sangre. No eran salpicaduras, eran impresiones claras, como si algo o alguien hubiera caminado allá arriba, como si el dueño no hubiera estado solo en casa,
Como si de alguna manera, de forma imposible, realmente hubieran sido muchos. Si estas historias de uniformados te helaron la sangre, no te imaginarás lo que sucede cuando los que enfrentan lo inexplicable son los que visten de blanco. He dejado anclado aquí mismo un video sobre historias de terror en hospitales. Si crees que un patrullaje nocturno es duro, espera escuchar lo que los enfermeros se encuentran en las morgues a las 3 de la mañana. Haz clic aquí arriba y continúa tu recorrido. Soy Katz y te recuerdo, cuida bien en lo que decides creer. Buenas noches.